Los retos son sin duda una de las maneras más creativas e inteligentes para despertar la chispa de la motivación en nosotros. Así es que en el capítulo del día de hoy aprenderemos 5 retos que nos pueden ayudar a por fin lograr superar esa etapa inicial tan difícil que es en el aprendizaje de una segunda lengua. Bienvenido a Café Inglés, mi nombre es Ismael Sereno y el día de hoy aprenderemos 5 retos que nos pueden ayudar por fin a lograr ser bilingües, siendo el primero de estos, Number 1, Daily Vocabulary Challenge. Commit to learning a certain number of new words every day. You can use flashcards, mobile apps, or language learning websites to expand your vocabulary. Aim to learn and review a specific numbers of words each day, such as 10 or 20, and track your progress throughout the month. El punto número 1 es uno de los retos más sencillos que hay por su practicidad y su simpleza, y es, sencillamente, aprender palabras todos los días. Este rango de palabras yo te recomiendo que lo dejes entre las 5 y las 10 palabras para que sea mucho más fácil de trabajar, al menos en un principio, y que además lo asocies con una técnica de repetición espaciada, la cual concretamente tenemos 2 sistemas que son sumamente útiles, la lista dorada o el sistema Liner, el cual trabaja a través de tarjetas. Te recomiendo encarecidamente que utilices este segundo, porque al ser tarjetas muy sencillas de cartón o de papel, las puedes llevar contigo a todos lados, puedes practicar ese vocabulario que realmente te interesa y te garantizo que por ser un sistema de repetición espaciada va a ser sumamente efectivo. Para este punto te voy a pedir que segmentes tu práctica en 3 categorías distintas. Estas dependerán de la cantidad de palabras que tengas que aprender. En la primera categoría únicamente tenemos que aprender una palabra. Esto es sumamente útil para que aprendamos esa palabra en distintos contextos. Por ejemplo, la palabra house la podemos interpretar como el sustantivo de casa, pero también la podríamos interpretar como el verbo dar albergue a alguien más. En la segunda categoría vas a preocuparte por aprender palabras que estén compuestas de 2 elementos, es decir, los phrasal verbs. Los phrasal verbs es uno de los elementos más interesantes que tiene el idioma inglés, porque gracias a estos podemos compensar cientos de significados que el idioma necesita particularmente. Por ejemplo, el verbo give up, el cual no quiere decir literalmente dar hacia arriba, sino rendirse. Y en la tercera categoría vamos a aprender palabras que involucren 3 o más elementos, es decir, las expresiones idiomáticas. Por ejemplo, en la expresión let's call it a day, se refiere cuando después de una larga jornada de trabajo por fin decimos hasta aquí, ya no más. Esto es sumamente útil porque no solamente las expresiones idiomáticas tienen un significado muy particular, sino que va fuertemente asociado a la cultura del idioma que estamos aprendiendo. El siguiente reto es Speaking Challenge. Challenge yourself to engage in conversation in your target language every day. Find language exchange partners, join conversation groups, or practice speaking with native speakers. You can also record yourself speaking and listen to the recordings to assess your pronunciation and fluency. El punto número 2 es sumamente interesante porque se refiere a producir oralmente. Una de las cosas más difíciles que casi todos los alumnos tenemos en un principio, pero no necesariamente, y eso es lo importante, necesitas tener compañeros para que esta actividad o este reto lo puedas cumplir. El único hecho de tener algo que leer en voz alta o una pregunta muy sencilla de la cual tú tengas que dar tu respuesta o tu opinión, contar con tu teléfono celular para grabar tu propia voz y hacer la tarea es más que suficiente. Este es un reto sumamente difícil, así es que no claudiques. Si sientes que en el segundo 3, 4, 5 ya te estás equivocando y tienes que repetirlo, repítelo al menos unas 10 o 15 veces. Y conforme vas avanzando en los días también te vas dando cuenta que llega un punto en donde dices ya me cansé, es suficiente, ya no lo quiero hacer más, pero resiste. De eso precisamente se trata un reto, porque te garantizo que si logras cumplir el mes, los 30 días seguidos de práctica, vas a ver un cambio grandísimo entre tu grabación número 30 y tu primer grabación, lo cual habla de una evolución y que estás mejorando, así es que no desistas. Para este punto te voy a recomendar que practiques con diálogos. La gran ventaja de este material es que es sumamente versátil, ya que los diálogos generalmente cuando involucran a 2 personas lo puedes practicar con un compañero de manera presencial o online, es decir, tener a alguien con quien practicar o lo puedes hacer de manera individual. Únicamente tienes que tomar el rol de uno de los personajes y como mencionamos anteriormente, con el hecho de grabarte ya puedes tener esa práctica muy bien consolidada. También me encanta este tipo de ejercicio porque cuando tú ya tienes un script o un diálogo y sabes qué vocabulario es el que tienes que aplicar, te da la oportunidad perfecta para resolver dudas, ver la pronunciación específica de cada palabra y además, una vez que ya estés ejecutando tu práctica, lo puedes hacer en 2 aspectos. Número 1, el de la pronunciación, es decir, la fonética, y número 2, el de desempeño.
donde le vamos a inyectar feeling, emoción e intención a nuestras palabras. El tercer reto es Reading Challenge. Set a goal to read a certain amount of material in your target language each day. Start with simpler text and gradually progress to more complex ones. This could include books, new articles, blogs, or short stories. Make notes of new vocabulary or grammar structures you encounter and try to use them in your own writing or speaking. El punto número 3 es igual sumamente interesante porque se refiere a leer una cantidad de texto cada día. Para hacerlo mucho más fácil y digerible, lo podrías hacer a través de un cómic, una novela, algo que fuera ficción, que fuera entretenimiento puro, con la gran diferencia de que cuando cumples ese número de páginas, se te recomienda que tengas al lado una pequeña libreta o nota donde puedas ir agregando esas palabras que te llamaron la atención, pero sin necesidad de que tenga que ser una sesión de estudio adicional, porque de lo contrario esto podría convertirse en una práctica sumamente pesada. También nos puede ayudar el hecho de que utilices sistemas digitales como tabletas electrónicas, porque estas tienen la facilidad de que en el momento que una palabra te llama la atención, la puedes seleccionar e inmediatamente buscar y ponerle una pequeña notita para que la recuerde. Así es que lo más importante es leer consistentemente. Para este punto te voy a pedir que hagas una práctica de lectura activa, y con esto me refiero a que estés involucrado en una conversación. A diferencia de leer un artículo donde prácticamente los datos vienen a ti de forma pasiva, en una lectura activa estás involucrado con alguien más acerca de un tema. Y la manera perfecta de hacerlo es a través de la sección de comentarios de YouTube o a través de un foro en internet acerca de un tema que te llame la atención. Lee los comentarios de alguna persona, dale réplica, contesta, que la interacción continúe y te vas a dar cuenta que esa manera de lectura es mucho más atractiva y cautivadora porque realmente estás completamente involucrado en una conversación. El siguiente punto es Listening Challenge. Dedicate time each day to actively listen to authentic materials in your target language, such as podcasts, audiobooks, or movies. Focus on understanding the main ideas, identifying keywords, and improving your overall listening comprehension. You can also challenge yourself by listening to different accents or dialects. Para este punto, no hay mejor material que los podcasts. Los podcasts son piezas de audio que van desde los 20 minutos hasta la hora y media de reproducción. Y lo mejor de todo es que no importa el tema que te llame la atención, seguramente hay un podcast acerca de esto en inglés. La gran ventaja es que los puedes escuchar camino a la escuela, al trabajo, de regreso y además de simplemente estarlos escuchando como parte de tu actividad y de tu rutina, vas a aprender una enorme cantidad de vocabulario, phrasal verbs, expresiones idiomáticas y lo mejor de todo acerca de los temas que son tus hobbies, tus pasatiempos o acerca de tu vida personal o profesional. Esto es una gran ventaja porque básicamente el inglés se convierte en parte de nuestra vida diaria y eso es justamente lo que necesitamos, que el inglés ya no se convierta en una materia ajena de estudio, sino que simple y sencillamente sea parte de todos nuestros días. Y el último punto es Cultural Challenge. Explore the culture associated with your target language. Learn about its history, traditions, music, films, and cuisine. Engage with native speakers or language enthusiasts from that culture to gain a deeper understanding. This challenge will not only enhance your language skills, but also provide a broader context for your language learning journey. Este punto es uno de los más interesantes y que de manera indirecta ya hacemos todo el tiempo porque habla del factor cultural. Por ejemplo, nosotros como latinos, específicamente mexicanos, la presencia del país de Estados Unidos por arriba de nosotros, lo que hace es influenciarnos súbitamente en nuestros hábitos de consumo. Esto hace que sea mucho más fácil entender cómo trabaja su cultura, cómo es la manera como ven las cosas, el mundo, la sociedad, etc. Y eso nosotros lo podemos absorber en beneficio de nuestro aprendizaje para esa segunda lengua. Pero también es muy interesante y aquí sí me gustaría enfatizar que si tienes la oportunidad de estudiar la historia de ese idioma, créeme que no te vas a arrepentir. En este caso lo que puedes hacer es buscar historia del idioma inglés y te vas a sorprender de la cantidad de eventos épicos que están en la formación de este hermoso idioma. Para este punto es recomendable hacernos algunas preguntas acerca del estilo de vida de los demás en otros países. Por ejemplo, ¿cómo es su perspectiva acerca de la familia? ¿A qué lugares les gusta vacacionar? Y cuando hacemos este tipo de preguntas nos vamos a dar cuenta que las respuestas pueden ser sumamente diferentes a cómo nosotros hacemos las cosas. Y eso es sumamente interesante porque nos damos cuenta que la dualidad idioma, cultura, percepción del mundo
es muy particular para cada idioma. Y eso es una de las partes más bellas de estudiar una segunda lengua, que no solamente aprendemos palabras, sino aprendemos a ser empáticos con la ideología de los demás. Así es que ya lo sabes, practica con estos 5 retos y te garantizo que no solamente tu vocabulario va a aumentar, tu percepción cultural, tu fluidez y tu desempeño también mejorarán notablemente. Muchísimas gracias, chicos, por haberme acompañado en este capítulo de El Café Inglés. Les agradezco. Mi nombre es Ismael Sereno y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta pronto.